Aviones franceses están realizando desde la semana pasada vuelos de reconocimiento sobre territorio sirio, pero la decisión de iniciar los bombardeos, hasta ahora limitados a Irak, ya está tomada. Si Bashar al-Assad quería una respuesta, la tiene desde Francia. Luchamos contra el terrorismo. Siria, la verdad es que es un polvorín. Los yihadistas de Estado Islámico siembran el terror y ejecutan a sus enemigos. ¿Cuál es la postura que deben mantener las potencias occidentales? ¿Por qué no hay una coalición internacional acatando una resolución de Naciones Unidas? ¿Cuál debería ser la postura de los países árabes? Para analizar este conflicto nos acompaña el coronel Pedro Baños, diplomado de Estado Mayor, que fue jefe de la Contrainteligencia Militar Europea y especialista en geoestrategia. Coronel Baños, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Usted ha generado una gran expectación con un titular que se ha sacado de una entrevista que le hicieron hace unos días, en la que venía a decir que el Estado Islámico es un invento de los servicios de inteligencia turcos y de algunos países árabes, especialmente Arabia Saudí. ¿Qué hay de cierto en todo eso o se ha sacado de contexto? Algo de cierto hay, porque la verdad es que cualquier analista serio e independiente le diría a usted básicamente lo mismo. Fíjese que donde comienza la existencia del Estado Islámico es en Siria, en la zona de Alepo, casualmente en la frontera con Turquía. Quiere decir que efectivamente estaba recibiendo apoyos, porque el Estado Islámico no es una creación que se le ocurra a un grupo de personas, a un grupo de amigos, decir vamos a comenzar a atacar a al-Assad. Es algo perfectamente planificado y diseñado para acabar con el régimen de al-Assad, dado que las fuerzas rebeldes que había en aquel momento eran incapaces de conseguir el éxito frente a las fuerzas gubernamentales sirias. Lo cierto es que, como le digo, donde empieza inicialmente con unos 1.000 combatientes, que en muy poco tiempo se convierten en más de 5.000, armados con armamento moderno, financiados sustancialmente, significa que empieza a partir de ahí, o sea, a partir de la frontera con Turquía. Y no solamente eso, yo le diría que ha continuado durante mucho tiempo. Piense usted que yo entiendo que una de las soluciones para acabar con el Estado Islámico, si de verdad es lo que se pretende, es sellar perfectamente la frontera entre Siria y Turquía. Pero una pregunta, 822 kilómetros. ¿Qué interés puede tener Turquía en fomentar un terror como el que está representando Estado Islámico? Bien, de entrada yo le diría, usted ha empleado inicialmente la palabra terroristas. El Estado Islámico es mucho más que un grupo terrorista. Por supuesto, emplea el terrorismo. Pero fíjese, el terrorismo además, que la publicidad se la hacemos nosotros, los occidentales, magnificada. Si usted introduce ahora mismo en YouTube, y acabo de comprobarlo ahora mismo antes de entrar, la palabra YouTube y Estado Islámico en inglés, le salen más de 39 millones de páginas. Quiere decir que alguien está dejando que eso se publicite permanentemente. Pero como le decía, el interés de Turquía, Turquía ha sido un enemigo histórico de al-Assad, del al-Assad actual y de su padre, del al-Assad padre. Por enfrentamientos no solamente religiosos, porque aquí nos solemos centrar exclusivamente en el tema religioso, y el componente religioso es un elemento más. Yo le diría que no es el elemento principal. Estamos hablando de una lucha geopolítica regional por el poder, estamos hablando de economía, estamos hablando de ideología, y estamos hablando también, si nos vamos a otro nivel, de una lucha geopolítica a nivel mundial, especialmente entre Estados Unidos y Rusia. El interés de Turquía, como le decía, acabar de poner al régimen de al-Assad. Y aprovecha la ocasión de esas revueltas que se producen al amparo de las revueltas árabes para intentar acabar con al-Assad. Como no lo consigue apoyando a esos mal llamados también rebeldes moderados, absolutamente desunidos en infinitos grupos, lo que se hace es que se crea ese Estado Islámico, como le decía, por una serie de países y de organizaciones interesados en algo mucho más dinámico, por así decirlo, para acabar con al-Assad. Y además, fíjese, si es que lo que le digo, casualmente esos 1.000 combatientes se fugan de la prisión de máxima seguridad de Irak, muchos en inteligencia, en armamento, habían combatido en Afganistán, es decir, personal muy entrenado, muy preparado, a la que se dota de armamento y se le financia. Y en poco tiempo se convierte en algo muy peligroso, incluso para los que lo habían creado, que es en la situación en la que estamos ahora mismo. Pero, coronel, esta locura ha generado un damero maldito absolutamente. Al-Assad ya era nuestro monstruo, un dictador que pisoteaba los derechos de su pueblo. Le odiábamos y, sin embargo, ahora es nuestro aliado porque ha surgido un enemigo todavía más peligroso, que es Estado Islámico, y tenemos que apoyarle para combatir a los otros. Estamos generando un avispero que va a tener muy poca solución. No se lo puede usted imaginar. Mire,
Por ejemplo, si hablamos ahora, se ha dicho que el Estado Islámico está enfrentado con Al-Qaeda, concretamente con la filial de Al-Qaeda en Siria, con Jabhat al-Nusra, el Frente al-Nusra. ¿Es cierto y no es cierto? Porque esas dos organizaciones, Al-Qaeda y el Estado Islámico, por ejemplo, combaten de modo coordinado en la frontera con Líbano. Combaten de modo coordinado ¿contra quién? Contra Hezbollah, chiita, y que apoya al régimen de al-Assad. Fíjese, si hablamos del tema, por ejemplo, en Irak, actualmente, a día de hoy, las milicias chiitas están presionando violentamente al régimen de al-Abadi, al actual el primer ministro, al régimen de al-Abadi, para que no saque adelante una ley en la que admitirían las Fuerzas Armadas a los sunís, que es parte del problema existente. Y le están, bueno, de hecho, han llegado hace días, habrán ustedes enterado de la noticia, que incluso han llegado a secuestrar a 18 trabajadores turcos para presionar incluso a Turquía. Quiere decir que el tema es tremendamente complejo. Y yo solamente les puedo decir una cosa: por la vía militar no se va a solucionar. Al contrario, se va a enquistar y se va a enraizar durante generaciones. Pues si la vía militar no es la solución. Si la vía militar no es la solución, me da la impresión de que la diplomática no está dando ningún resultado tampoco. Yo creo que la diplomática hasta ahora no ha funcionado porque no ha existido. Es decir, lo que hay que hacer es sentar a todas las partes implicadas, que son muchas. Y fíjese, si me ¿Pero se puede usted, sentar a Estado Islámico? Es lo que le iba a decir. Es que hay que sentar al Estado Islámico. ¿Qué ha sucedido? Tenemos la lección de Afganistán. En Afganistán, a través de los medios militares, no ha funcionado. ¿Qué ha hecho Estados Unidos hace pocos meses antes del verano? Ha sacado a los talibán de la lista de organizaciones terroristas. ¿Sabe usted por qué? Porque Estados Unidos, su filosofía es: yo no negocio con terroristas. Les saco de la lista porque tengo que negociar con ellos si quiero alcanzar un encuentro de paz en Afganistán. Empecemos por el final. Ya sabemos cuál va a ser el final. Cualquier estudioso de estos temas, que lo haya estudiado en profundidad, en detalle, que haya analizado muchos conflictos y muchas guerras, sabe cuál va a ser el final. Negociemos, sentemos en la mesa de negociación también al Estado Islámico. Pero, que, ojo, no nos engañemos, ya es un Estado. Correcto, ya es un Estado, ese es califato que se han inventado, robando territorio sirio y territorio iraquí, pero ¿qué capacidad de negociación podemos tener con una gente cuyos únicos elementos conocidos son que se dedican a decapitar, a perseguir a los cristianos, a sus enemigos religiosos de todo tipo, aunque sean musulmanes, a cometer barbaridades ante las cámaras de televisión y asustarnos, a destrozar monumentos de otro tipo de culturas? En fin, ¿se puede negociar? ¿Es posible el diálogo con este tipo de gente? Usted me acaba de decir una serie de acciones, por supuesto, execrables y condenables al máximo, pero las mismas que realizan otros muchos países musulmanes a los cuales vamos a hacerle el besamanos y la genuflexión. Arabia Saudí todos los años decapita legalmente a más de 100 personas por motivos que a nosotros nos parecen tan banales como puede ser adulterio o brujería. Si hablamos de no respeto de otras religiones, sepa usted que Siria era un país laico y el más tolerante con todas las religiones de la zona. De hecho, si había cristianos, si había yazidíes, si había de otras religiones, era porque no podían vivir en los otros países de alrededor y vivían en Siria. Quiere decir, y si con esos países negociamos y pactamos y llegamos a acuerdos, pues a lo mejor también tenemos que llegar con ellos. Usted me ha dicho, de modo ilegítimo se ha hecho con territorio, como todas las revoluciones. ¿No nos acordamos de la Revolución Rusa o de la China de Mao? ¿Por qué no les vamos a llegar incluso a reconocer si dejan esa violencia extrema con el tiempo? Como hicieron, ¿sabe cuántos años tarda Estados Unidos en negociar o reconocer a la China de Mao? 30 años. Cuando la Revolución Rusa exactamente igual. Los países europeos tardaron años en reconocerles. A lo mejor es que ese es el camino, entre otras cosas. Lo que sí está claro es que nos debe preocupar sobre todo el desastre humanitario tan tremendo que se está produciendo en esa zona y que se puede seguir produciendo. Miren, todavía antes de entrar he visto una noticia de una encuesta que habían hecho a los sirios, a la población siria, en la que decía, aparte de otras muchas cosas, decía que el 50% de la población está en contra de los bombardeos que se están produciendo por parte de la coalición porque creen que eso está exacerbando el conflicto. Como le digo, además de que no está poniendo coto al Estado Islámico, que es al que se supone que le tenía que poner coto, lo que muchas veces está generando todavía mucho más desastre humanitario. Hombre, entre otras cosas, los guerrilleros de Estado Islámico se protegen entre la población, con lo cual cualquier tipo de ataque aéreo genera unas víctimas colaterales
ineludibles. José Javier Esparza es uno de nuestros expertos, autor de Historia de la Yihad, que seguramente tendrá muchos elementos que poner sobre la mesa. Sí, la verdad que muchísimos. Es verdad que es un absoluto carajal, por utilizar un término técnico. No, metas lo que metes, un avispero. Metas lo que metas. Respecto a la tesis de la génesis turca, yo no estoy muy convencido. No digo influencia turca determinante en la formación del fenómeno, que eso me parece que evidentemente sí. Me refiero a la génesis turca del fenómeno, porque Turquía, por otra parte, desde que está Erdogan, juega lo suyo, es decir, ellos han sido el último califato, claro, y quieren volver a serlo. Y lo que está haciendo Turquía, tanto en las repúblicas centroasiáticas como en el este de China, le ha generado problemas sin fin, porque está tratando de hacer valer su abolengo, ¿no? Usted dice que la vía militar no es la solución. Yo estoy de acuerdo. Pero enseguida le repondría, no es la solución, pero es el instrumento, o al menos uno de los instrumentos, y esto es un clásico, es decir, no es posible una solución política tal y como la entendemos en Europa en los últimos años, es decir, blandita y con vaselina para este problema. O sea, la guerra, Clausewitz, ¿verdad?, es la continuación de la política por otros medios, y creo que es absolutamente imprescindible. Yo no sé realmente si el Estado Islámico, tal como está configurado hoy, es un agente al que sea posible convertir en partener de una negociación cualquiera. No por el hecho de que sean particularmente animales, porque es verdad que cualquiera puede llegar a serlo, sino sobre todo por el hecho de la irritación que suscitaría en todas las potencias que ahora mismo alrededor tratan de sacar provecho de lo que está ocurriendo, que son fundamentalmente Turquía, Arabia Saudí, y lo que vaya a quedar de Siria. Porque esta es la otra cuestión. Es decir, hay que recordar que todo esto empezó porque se nos ocurrió la ideica de quitar del medio a un tirano sin que nadie hiciera muchas más preguntas y todo el mundo lo dio por hecho. Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar, que ahora se han quitado del medio, Turquía, que apoyó, y Francia y Gran Bretaña, porque me imagino que estaban deseando volver a sacar partido como sacaron en el 18 con el reparto de la región. Quería preguntarle una cosa, porque me interesa muchísimo la opinión de un experto al respecto. Circula desde hace algunos años un mapa elaborado, al parecer por un general norteamericano al que yo no he identificado, con un nuevo reparto territorial de Oriente Próximo. Sería la reedición del acuerdo Sykes-Picot del 18, donde habría pues un Irak más pequeño, una Siria más pequeña, Turquía que ganaba por un lado, Arabia Saudí que se expandía por otro. Eso es verosímil, es decir, todo lo que estamos viendo en realidad son solo pasos de un proceso general que se nos escapa, pero que es el de una redefinición del mapa de Oriente Próximo en función de los agentes que ahora mismo se queden con la mayor parte del pastel. Cabe la posibilidad, de hecho hay cables de Wikileaks que apuntan en esa dirección, cabe la posibilidad, pero como le digo, yo creo que abriríamos un frente tremendamente peligroso, porque el momento que se redibujen las fronteras en esa parte del mundo, que es posible y además probablemente fuera una buena solución, ¿por qué no hacerlo en Libia, por ejemplo? Dividir Libia en 2 o en 3. Y a partir de ahí, en tantos otros países africanos, por ejemplo. Es decir, abriríamos, como le digo, un frente que sería difícil de frenar posteriormente. Es cierto que el Irak fue una creación británica que les dio por una serie de intereses, principalmente por controlar el petróleo, hay que decirlo, de Basora y de Kirkuk, de unir a 3 etnias enfrentadas históricamente entre sí, los chiitas al sur, los kurdos al norte y los sunís, que además a los sunís era la parte donde no hay petróleo, casualmente. Y a lo mejor la solución es volverlo a repartir como estaba. Y además los sunís lo tendrían muy claro, se unirían de una manera u otra, fuera un Estado confederado, fueran Estados independientes, se uniría inmediatamente con Arabia Saudí. Esa solución le podría interesar. Y los chiíes con Irán. Efectivamente, claro. efectivamente. Y los kurdos con los kurdos de Turquía, que es lo que Turquía no quiere bajo ningún concepto. Ese es el peligro. Claro. Piense, es que cuando se habla de los kurdos, se habla como que fuera un campamento de personas, ¿no? No, es que estamos hablando de casi 40 millones de habitantes. Claro. 40 millones. Quiere decir que es un porcentaje tremendamente elevado que además, a pesar de que ahora se les esté armando y se les esté apoyando económicamente, desconfían enormemente de Occidente. Porque recordemos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, cuando apoyan contra la lucha de los occidentales, contra los aliados, contra el Imperio Otomano, se les promete un Estado independiente, que luego Atatürk les niega, y